Quiero leerle un versículo. Por supuesto, no solo es un versículo, vamos a leer más de la palabra del Señor, pero en San Mateo 5:3, usted se sabe este pasaje. Jesús habla de las bienaventuranzas. Por lo menos Jesús menciona ahí desde el versículo 3 al versículo 12, más o menos 11, 9 veces se menciona la palabra bienaventurado. Y para recapitular un poquito ahí el significado de la palabra bienaventurado, usted sabe que es 3 veces dichoso o es sumamente feliz, ¿verdad? Extremadamente feliz es lo que significa, por lo menos en la palabra hebrea. La palabra Macarios también implica bendición o ser bendecido, ser bendito y también ser feliz o tener contentamiento. Entonces el Señor, cuando está mencionando esta palabra Macarios, y lo repite, es porque hay una gran enseñanza, es porque hay algo que el Señor quiere remarcar en la vida de sus discípulos, porque Jesús les está hablando ahí. Dice que Él subió al monte, abrió su boca y les enseñaba, diciendo a sus discípulos, a la multitud, pero específicamente eran aquellos que lo habían seguido, y principalmente sus discípulos, los que estaban más cercanos a Él. Entonces el Señor les enseña la forma de vida o la forma en que ellos deben vivir en el reino de Dios. Es decir, si somos parte del reino de Dios, no hay por qué vivir amargados, no hay por qué estar amargados. Entonces, ¿dónde queda la obra de Cristo? Cuando Él hizo su obra, la hizo completa para traernos la bendición. Ya hemos hablado que la felicidad que el Señor da no está supeditada a cosas materiales. Eso solamente es un agregado. Es aquello que puede traer alegría a nuestro corazón en algún momento, pero el verdadero gozo que hablábamos hace 8 días, el gozo del creyente, es Cristo Jesús, es el Señor, es la obra de Cristo, lo que Él hizo por nuestra vida. Y eso es permanente y es interno, hablábamos, que está en nuestro corazón. Y entonces, bajo cualquier circunstancia y cualquier situación que pueda haber, podemos mantenernos fuertes y podemos mantener el gozo del Señor. Podemos vivir entonces de esa manera. Y Jesús está remarcando esa parte, pero como el tema del día de hoy es el hombre feliz, es un hombre necesitado de Dios. O sea, no puede haber felicidad si nosotros no sentimos esa necesidad de Dios. Les mencionaba el versículo 3 de San Mateo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, repítalo conmigo, yo sé que usted se lo sabe. Diga conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay tantas promesas en la palabra del Señor y eso creo que satisface nuestro corazón. Pero cuando vamos a este versículo y vemos una aparente contradicción, o tal vez contradicción al final, que esta es una figura en hermenéutica, que es una aparente contradicción, pero que nos está dando una enseñanza, aunque no vamos a hablar de aquí de pobreza material. Al Señor le encanta vernos prósperos, bendecidos. A Dios le encanta verlo a usted contento con cosas materiales, pero más que eso también la vida espiritual. Pero le digo que Dios no tiene problemas, creo que lo he dicho en otra ocasión, en poder bendecirnos abundantemente. Y lo he mencionado también a Abraham. El Señor no tenía problemas con darle promesas de bendición, y leemos allí en Génesis que Abraham fue riquísimo en plata y en oro. Imagínense, estamos hablando de ser riquísimo. Y si hablamos de los patriarcas, si hablamos de Isaac, si hablamos de Jacob, nos damos cuenta que el Señor les dio abundancia. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de pobreza o de riqueza al final acá.
sino que el Señor está hablando de la necesidad que debe haber en nosotros para poder buscarle. Y de ahí es de donde viene la plenitud de nuestra vida. De ahí es de donde viene. Yo quise ilustrar un poquito con la imagen que les puse ahí, ¿verdad? Porque aquí hay algo bien interesante. El primer aspecto que quiero tocar hoy es que nuestra necesidad debe ser como vivir en la miseria. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra pobres aquí es una palabra griega que es tojos. Y esto significa mendigo o pordiosero. ¿Se imagina usted esa dimensión en la vida espiritual? Y cuando hablamos de un mendigo, de un pordiosero, estamos hablando de un andrajoso, estamos hablando de una persona que no tiene nada, que está en las calles y que va de esa manera, deambulando y pidiendo y con una gran necesidad. Y de eso estaba hablando Jesús cuando él dice: bienaventurados los andrajosos. ¿Sí? Bienaventurados aquellos mendigos, espiritualmente hablando. Esa es la dimensión de la necesidad que debe haber en nosotros para poder ser bienaventurados o ser felices o ser 3 veces dichosos. Pero lo estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Entonces esa palabra es tan interesante porque habla entonces de ser mendigos, pordioseros, pobres. También habla de ser pobre estrictamente. Dice este concepto estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública. O sea, usted sabe que una persona mendiga está por todos lados. Yo he visto personas que van mendigando comida y entonces se paran ahí cerca de un comedor y empiezan a ver los platos y a ver a las personas. Sí, esto ya se sabe que lo que quieren es comida, y esto es de esa manera. O sea, se nota, quiero decir el día de hoy, se nota quién tiene necesidad de Dios. Sé que muchas personas no están el día de hoy acá por alguna necesidad quizás urgente, pero muchas de las personas que no están el día de hoy acá están demostrando su falta de necesidad de Dios. No hay necesidad en su vida. Dígame, la persona que tiene recursos económicos nunca va a estar en un lugar público con su gorra, ¿sí?, pidiendo dinero, porque no lo necesita. Nunca va a estar ahí. Pero aquel que necesita sale todos los días esperando conseguir algo porque hay una gran necesidad en su vida, y más cuando tiene responsabilidades todavía. Y con Dios es de esa manera, la necesidad la demostramos y decimos: hermanos, hay ayuno, entonces ahí estamos porque tenemos necesidad de Dios. Hermanos, vengan porque hay oración, bueno, ahí estamos porque tenemos necesidad de Dios. Hay servicio, ahí estamos porque revelamos nuestra necesidad. Yo no sé si usted puede el día de hoy visualizarse como una persona andrajosa en el espíritu, en su vida espiritual, dando a entender la necesidad que puede haber en su vida. O podríamos decir muchos de nosotros: no, si yo no necesito nada. O sea, no es que no lo digamos, que lo digamos, sino la actitud que nosotros tenemos. Y es que esto es una actitud.
Alguien escribe esta parte y dice, cuando en las escrituras señala el concepto de un espíritu pobre, hace referencia a una persona humilde, moldeable ante las manos del Todopoderoso y que se somete a su autoridad. Entonces, esto viene a ser una actitud, es la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios y le decimos a Él cuánto le necesitamos. Yo puedo decirle a Dios con mis palabras que lo necesito, pero mi actitud no puede ser la más correcta. Yo puedo aparentar necesitar de Dios, pero mi actitud de adoración no puede ser la más correcta. Con mi actitud yo puedo decir, no, Dios, yo no te necesito en mi vida. Muchos los que seguimos necesitando y lo que seguimos gritando con nuestras actitudes es que lo que necesitamos es dinero, lo que necesitamos son posesiones materiales, lo que necesitamos es cualquier cosa menos a Dios. Y lamentablemente vivimos de esa manera y no nos sometemos a la autoridad de Dios. No somos esas personas humildes que Dios está esperando que seamos. Aquella persona que es una persona pobre, prácticamente le falta todo. Y como le falta todo, así entonces es su búsqueda. ¿Y cómo está nuestra búsqueda? ¿Cómo está nuestra búsqueda? Y esta era la forma en la que Jesús estaba diciendo que debíamos de vivir. Y es interesante ese versículo porque tiene 3 partes. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque, ¿qué dice? De ellos es el reino de los cielos. Yo estoy centrado acá en esta parte. Ser dichoso parte entonces de mi necesidad. ¿Por qué alguien sale a buscar un trabajo? Porque tiene una necesidad. Y sabe que al respecto de esto, me gusta cómo los salmistas o el salmista en el Salmo 42:1, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta figura que utiliza ahí, o que utilizan los hijos de Coré, es de un venado que va sediento, ya sea por la persecución, porque un depredador, ¿verdad?, se lo quería tomar, o por los mismos cazadores, o ya sea por sequía. Este venado va corriendo, huyendo, pero va jadeante en búsqueda de agua. O sea, lo que quiere es satisfacer su sed. Esa necesidad que debe haber en nuestra vida no es cualquier necesidad, es la necesidad de Dios. Así como ese siervo necesita del agua, porque creo que muchos coinciden en que se puede vivir más tiempo sin comida que sin agua. ¿Sí? El agua no debe faltar. Así le digo yo a usted. ¿Sabe que podemos pasar tiempo aquí en esta vida, tal vez un poquito limitados económicamente, que no es lo que queremos, pero de Dios no podemos prescindir? Dios siempre debe estar en nuestra vida. Dios siempre debe ser buscado. Dios siempre debe ser anhelado, mis hermanos. Esa necesidad debe ser como buscar el agua. Debe ser como buscar alimento en algún momento también. Y entonces volvamos al ejemplo
o al significado de la palabra tojos, que es pordioseros. Y nuestra actitud entonces debe ser de un pordiosero, no sentir vergüenza de pedir, porque usted sabe que ese tipo de personas no tienen vergüenza. Esta actitud debe ser esa actitud de humildad ante Dios, no de ser engreídos y arrogantes. Debe ser una búsqueda incesante de Dios. Esto significa de buscar a Dios todos los días. Todos los días. Amanece y entonces en nuestro pensamiento estará siempre Dios. Amanece y en nuestro pensamiento estará ese día por lo menos pasar un tiempo con Dios, ya sea al amanecer o al finalizar el día. Pero esa necesidad incesante, mis hermanos, de todos los días. Muchos no podemos prescindir de los alimentos y todos los días estamos ahí, ¿verdad? De que debemos de comer y va a ser de esa manera. Pero debe ser también de esa manera el buscar de Dios. Por eso le repito, ser dichosos parte de nuestra necesidad. ¿Cuánta necesidad tenemos, mis hermanos? Saben que Dios en las personas debiera ser como los vicios. Y no le estoy hablando de un vicio como el alcoholismo, tal vez drogadicción. ¿Sabe? Le voy a hablar de algo todavía más complicado en esta vida. Sí, porque no todos son alcohólicos, porque no todos son drogadictos, pero sí todos ahora estamos en las redes sociales y esto se ha vuelto a veces hasta una necesidad para algunos. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted? Hay personas que no pueden dejar de tener el teléfono en la mano. ¿Sí? Van y llevan el teléfono en la mano. ¿Ha visto usted a las personas caminar y con el teléfono aquí? ¿Sí? No sé si les comenté, la otra vez yo vi a una señora con un niño pequeño y la andaba empujando para que caminara, pero ella iba aquí con el teléfono, ¿verdad? ¿Sí? Con una mano empujaba al niño y ella iba aquí con el teléfono. Pero es que ahora esto se ha vuelto una necesidad, ¿verdad? ¿Sí? No podemos pasar ahí unos minutos. Aquí en la iglesia no sucede, ¿va? Aquí todos, lo que usted tiene ahí es la palabra, ¿va? Tenga abierta la palabra, que eso es lo que sí tiene que tener ahí. Pero vea que más que eso debía ser nuestra necesidad todos los días de buscar al Señor. Es que ay, si no cargamos el teléfono, ¿verdad que sí? ¿Se da cuenta usted cómo se ponen locas las personas buscando el cargador? ¿Ah? Es que mi cargador no está y quién lo agarró y dónde está, ¿verdad? Pero si es que yo aquí lo dejé. ¿Sí? ¿Y qué si ya anda conectado en otro teléfono, verdad? Pero esto solo es un ejemplo únicamente. Pero debe ser nuestra necesidad de Dios. Mire, entienda esto conmigo el día de hoy, hermano, hermana, por favor. Ser dichoso parte de nuestra necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su necesidad? Estamos tan necesitados de otras cosas que eso se convierte en lo primordial en nuestra vida. Se convierte en lo primero que buscamos todos los días. Pero, de nuevo, ¿cuál es su necesidad? La necesidad de lo vital para vivir debería ser Dios, así como el siervo que busca el agua, como lo leímos ahí en el Salmo 42. Eso es vital, buscar a Dios en nuestra vida. No deje de buscar a Dios, hermano, hermana, jóvenes, niños, señoritas. No dejemos de buscar a Dios. Busquemos su presencia. Busquemos cada vez que podamos
y que tengamos el tiempo. Sé que ahora los jóvenes, ¿verdad? Están en tiempo de estudio y a veces es complicado. Ahora que estamos orando en familia, a veces se complica un poquito, pero debemos de hacerlo. Hay que buscar ese momento de estar con el Señor. Creo que eso va a ser muy importante. Busque el horario. Busque el horario. Yo creo que se lo mencioné la otra vez. Nosotros estamos orando ahora a las 10 de la noche porque es el momento en el que todos podemos estar. Y tenemos que aprovechar ese tiempo. Pero en cuanto tengamos la oportunidad, busquemos al Señor. Porque ¿cuál es su necesidad? Eso es lo que va a traer la dicha a su vida. El Señor dice: dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que están en una búsqueda constante de la presencia de Él. Y al final ellos son los que de ellos, dice, es el reino de los cielos. El hombre feliz es un hombre necesitado de Dios. Y fíjese, mi querido hermano, que solo Dios nos ha hecho bienaventurados. Solo Él nos ha hecho bienaventurados. Es que fuera de Dios no hay dicha, hermanos, no hay dicha. Incluso lo que ofrece el mundo es algo temporal. O alguien puede sentirse tan feliz por lo que el mundo le ofrece, pero eso se termina hasta que muere. Ahí se termina. Pero la dicha que Dios ofrece continúa, es eterna. Aún así que hayamos pasado por dificultades acá, por problemas. Algunos quieren ahogar sus penas en los vicios, quieren ahogar sus penas en el cigarrillo, en drogas. Y piensan que ahí está el olvido y ahí son dichosos. Pero la verdadera dicha está en Dios. Cuando encontramos al Señor, ahí es cuando nosotros empezamos a ser felices. Ahí es cuando empezamos nuestra vida en Él. Él es el que nos ha hecho bienaventurados, porque por su gracia Él abrió ese espacio para nuestra vida, para que ahora nosotros seamos incluidos en su reino. Y eso es lo que nos hace ser bienaventurados. Solo Dios nos ha hecho bienaventurados. Fuera de Él no hay dicha. Hay un versículo, bueno, unos versículos que quiero leerle. San Lucas capítulo 15, versículos 14 al 19. ¿Sabe que en el capítulo 15 encontramos ahí unas parábolas? Y dentro de ellos está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo nos da una gran enseñanza de lo que él pudo haber tenido, pero lo que también perdió. El versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Se da cuenta? Es que hasta que no nos damos cuenta de nuestra necesidad o de lo que nos falta, no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. Por eso el Señor a veces tiene que quitarnos cosas, fíjese usted. El Señor tiene que pasarnos por el momento del desierto para que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Así es que el pueblo de Israel ahí en Egipto estaba cómodo. No, si ellos tenían carne, ellos tenían cebollas, tenían tomates, ¿verdad? Ellos tenían sus ajos, porque eso era lo que ellos reclamaban, ¿sí? Ellos tenían todo, ellos tenían para beber, tenían agua. Ahí estaba el Nilo, ¿verdad? Donde ellos iban, purificaban su agua, ¿verdad? Por ahí tenían ellos para tomar, para el agua que ellos quisieran. Ellos tenían una casa, no sé cómo la habían construido, pero tenían una casa. Cuando el Señor los lleva al desierto, se dan cuenta de la necesidad y les empieza a faltar el agua. ¿Qué hace usted en medio de su necesidad? Les empieza a faltar el agua y empiezan a murmurar. Y empiezan a decir: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si allá estábamos bien.
Aquí nos vas a matar de sed, no hay agua. El Señor nos lleva por esos momentos para que cuando empiece a faltarnos, nos demos cuenta de nuestra verdadera necesidad. Porque a veces lo que nos hace falta es algo económico, pero esa no es la verdadera necesidad. Cuando nos hace falta salud, ahí nos damos cuenta de nuestra verdadera necesidad. Y ahí es cuando tenemos que ir a Dios. Y tenemos que ir a Dios y nos damos cuenta que nuestra verdadera necesidad es Dios. No, si el hijo pródigo estaba tan contento y tan feliz con las cosas del padre, ¿sí? Y cuando él pide, ¿verdad? Y dice, dame lo que me pertenece por derecho de hijo, él lo reclamó así. Entonces el padre se lo da. Y teniéndolo, él va y lo malgasta. Y luego se da cuenta de su necesidad. Su necesidad era volver de nuevo al Padre. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A veces andamos de mendigos espirituales, pero no estamos en el lugar correcto. Sí. Sí, por eso algunos lo que se llevan al vientre espiritual es cualquier cosa, cualquier vicio, cualquier cosa. Y no son saciados. O por lo menos anhelan ser saciados. Y volviendo en sí, y esto es lo más importante para el hombre, darse cuenta de lo que verdaderamente necesita. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es que en nuestra necesidad, a donde debemos de ir es a donde hay abundancia de pan y a donde hay abundancia de agua, y donde usted encuentra ser saciado es cuando usted llega a Dios y llega a su palabra, y entonces usted se sacia de eso y su necesidad es sofocada de alguna manera. Entonces él dice acá, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa necesidad es la que nos tiene que volver a sentir la verdadera necesidad que es Dios. Y si usted no se da cuenta y está padeciendo, algo tiene que buscar. Sí, no se ha dado cuenta de que hay personas que buscan trabajo y que sí, no es eso lo que necesitan. Lo que necesitan es acercarse a Dios para que Él abra las bendiciones y abra las puertas de bendición. Hay gente que va y dice, no, es que fíjese que voy a tener que viajar porque aquí no es lo que necesita. Lo que necesita es ir a saciar su verdadera necesidad. Y es que el hombre sin Dios así está vacío y en su necesidad está buscando tantas cosas, pero la verdadera necesidad únicamente la sacia nuestro Señor. Y entonces es feliz el que acepta esta pobreza para buscar de acuerdo a su necesidad. Bienaventurado aquel, dijo Jesús, que tiene tanta necesidad o que vive con esa necesidad. Pero esa necesidad ya vimos que debe ser aceptada y recibida de una manera humilde y decir y venir ante Dios
y decir: Señor, a ti es que te necesito, no necesito nada más. Y aquí estoy a tus pies, porque eso es todavía parte del significado de esas palabras que le leí al inicio, de estar a los pies del Señor, de venir humildemente y buscarlo a Él. El canto que se cantaba de último: a tus pies, sí, a tus pies arde mi corazón. Esto es darle a entender al Señor de que sí somos unos mendigos espirituales y que únicamente a sus pies podemos hallar esa necesidad, que Él puede saciar, pero que es la actitud que debemos tener siempre. Es feliz aquel que ve su necesidad o la necesidad o lo que necesita de Dios. Es feliz el que no está acomodado en su condición. Debe haber una actitud de pobreza espiritual en nuestra vida. ¿Y qué tal si el día de hoy, así como el hijo pródigo, podemos pensar realmente si hemos estado necesitados del Señor o no? ¿Cómo ha estado nuestra vida? ¿Cómo realmente hemos estado buscando de Dios? ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo está en nuestra búsqueda? ¿Qué tal se pone de pie? Ya estoy finalizando. ¿Cómo ha estado esa necesidad? ¿O se ha dado cuenta de su necesidad y no ha hecho caso a lo que Dios está exponiendo a través de su palabra? No hemos hecho caso, estamos acomodados, estamos sintiéndonos muy bien. Pues el día de hoy es como para pensar lo que dijo este hijo pródigo. Y en el versículo 17 que leímos, y volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lo excelente de Dios es que podemos ser saciados. En nuestra necesidad de Él podemos ser saciados. Cualquier religión no sacia la necesidad del hombre. Es únicamente Dios el que sacia esa necesidad. Hermanos, ¿cuál es su necesidad? ¿Ha sido una necesidad física, material? Va usted tras esas cosas que buscamos porque nos enfrascamos en tanto, ¿verdad?, en esta vida, y queremos tener. Pero ¿dónde queda Dios en nuestra vida? Hermanos, hoy creo que es muy importante el que podamos entonces decir: yo me levantaré de esta parte de mi vida. Me levantaré y voy a ir al Padre, voy a ir a buscar la provisión que Él solamente puede darnos. ¿Por qué no cierra sus ojos y analiza un poquito al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy? De cómo está su necesidad de Dios. ¿Es usted una persona bienaventurada porque hay necesidad en usted? ¿Hay necesidad de Dios en su vida? ¿Ha sentido usted la necesidad de Dios? Y tal vez le podría decir: ¿ha hecho caso usted a esa necesidad que tal vez el Espíritu Santo ha puesto en usted, de buscar cada vez más a Dios, de buscarlo, así como decían, como leíamos ahí en el Salmo 42? Ahí el salmista le tiene que hablar a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Tenemos que hablarnos muchas veces y como que despertarnos para decirle a nuestra alma que hay que buscar a Dios. Y creo que estamos el día de hoy en el mejor lugar como para poder decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Y en esa actitud humilde, aceptar que no hemos buscado al Señor, que no hemos tenido esa necesidad, o por lo menos, como le decía, no hemos hecho caso
a esa necesidad que está en nuestra vida. Y hemos buscado en otras cosas y no hemos sido saciados. Padre, aquí está un pueblo hambriento, aquí está un pueblo necesitado de ti. Y es por eso que están en este lugar, es por eso que estamos, Señor, en este lugar donde anhelamos venir a tu casa, porque sabemos que aquí venimos a encontrarnos contigo, donde sabemos que aquí es donde podemos acariciarte con nuestra alabanza y con nuestra adoración y tener ese tiempo de comunión, Señor, de intimidad contigo también. Señor, aquí es donde venimos a ser saciados con tu palabra y nuestra alma se regocija al escuchar tu palabra, Señor, a ser saciados de ti. Mira los corazones necesitados, esos corazones que siempre vienen a este lugar deseosos, Señor, de ti, anhelando de ese vital líquido, Señor, como el agua, tu presencia, Señor. Aquellos que siempre vienen a este lugar con ese corazón humilde, sincero, abriendo su corazón para llenarse de ti. Padre, sacia a todo aquel que, como aquel mendigo, como aquel pordiosero, viene hoy delante de ti, necesitando de ti, necesitando de tu presencia. Sácianos, sácianos esta mañana, sácianos de ti. Estamos, Señor, en la fuente, sácianos de ti. Oh, por favor, Señor, llena nuestra vida, llena nuestro ser, llénanos completamente. Padre, no permitas que no sintamos esa necesidad de ti, por favor. No lo permitas, sino que siempre tengamos ese corazón anhelante, Señor, cada día que podamos venir a ti, Padre, por favor. Oh, te lo pido en el nombre de Jesús.